Dejé que mi suegro millonario creyera que su nieto es biológico durante 8 años. La verdad, mi esposa es infértil, el niño es de un donante anónimo. Si se entera, anulará el testamento y ella morirá sin el trasplante de $500 que su herencia pagaría. Hoy pidió un test de ADN por diversión. La servilleta de lino de la mesa de caoba era la única cosa suave en la habitación. Todo lo demás, desde las sillas talladas hasta la mirada de mi suegro, don Guillermo, era duro y pesado. Estábamos sentados en su comedor, celebrando el 8º cumpleaños de Lucas, nuestro hijo. La risa de Lucas, un sonido que para mí era un milagro, llenaba el silencio entre las palabras medidas de mi suegro. Él, con su traje de seda y su reloj de oro, miraba a Lucas con una mezcla de orgullo y afecto, un afecto que se basaba en la mentira que había mantenido durante 8 años. Mi esposa, Clara, pálida y frágil a pesar de su sonrisa, me tomó la mano por debajo de la mesa. Sus ojos, llenos de un amor que me partía el corazón, me decían que el tiempo se estaba acabando. El trasplante que necesitaba, un trasplante de médula ósea que le daría una segunda oportunidad de vivir, costaba $500,000. Un dinero que no teníamos, pero que don Guillermo, en su testamento, había destinado para ella, su única hija. La condición, que su nieto, su heredero biológico, Lucas, heredara su nombre. La mentira era un castillo de naipes que habíamos construido con desesperación y amor. Clara, después de años de intentos fallidos, nos había revelado que era infértil. Su enfermedad, una afección genética, le había arrebatado la posibilidad de concebir. Decidimos recurrir a un donante anónimo, una decisión que mantuvimos en secreto por miedo a la reacción de don Guillermo. Él, un hombre de tradiciones, de linaje, de sangre, nunca habría aceptado a un nieto que no fuera de su propia sangre. Y ahora, el castillo de naipes estaba a punto de caer. Lucas, dijo don Guillermo, su voz resonando en la habitación. Tengo una sorpresa para ti. Lucas, con su rostro lleno de curiosidad, se acercó a su abuelo. Don Guillermo sacó de una bolsa de regalo un kit de ADN. Mi corazón se detuvo. Un kit de ADN. Mi mundo, que yo había construido con tanto cuidado, estaba a punto de colapsar. Es para ti, para mí, para tu papá y tu mamá, dijo don Guillermo con una sonrisa. Es solo por diversión. Para ver de dónde venimos, qué tenemos en común. Es una tradición familiar. La risa de Lucas, que antes era un milagro, se convirtió en el sonido de la muerte. Clara, sin saber la verdad, me miró con una sonrisa, con la mirada de una mujer que creía que su padre estaba haciendo algo tierno. Yo, por mi parte, me sentí como un hombre al borde de un precipicio. No podía dejar que lo hicieran. No podía. La prueba de ADN, una simple prueba de ADN, revelaría la verdad. Y la verdad mataría a Clara. El sudor frío me recorrió la espalda. Las palabras de don Guillermo, solo por diversión, se sentían como el veneno de una serpiente. Los kits de ADN estaban sobre la mesa, esperando. Mi mente, en su desesperación, corrió, tratando de encontrar una forma de salir de esta. Una forma de detener la prueba sin levantar sospechas. Una forma de mentir de nuevo. Pero esta vez, la mentira tenía que ser perfecta. Y en ese momento, con la mirada de mi hijo, la sonrisa de mi esposa, y la mirada del hombre que iba a matarla, supe que solo tenía una opción, tenía que ser yo el que falsificara la prueba. Y en ese momento, con la mentira más grande que yo había creado, supe que mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo lo que yo amaba, estaba en mis manos. El sudor frío me goteaba por la frente, pero mi sonrisa, una máscara tensa, no se movió. Tenía que actuar. Tenía que tomar el control de la situación. ¡Qué gran idea, suegro!, exclamé, mi voz sonando mucho más alegre de lo que me sentía. Me levanté de la mesa y tomé los kits con un entusiasmo fingido. Esto es increíble, don Guillermo. Pero, ¿y si lo hacemos en casa? Así podemos hacerlo con más calma, como un ritual familiar. Lucas puede pegar las fotos y escribir los nombres. Será más especial. Don Guillermo, un hombre acostumbrado a salirse con la suya, se detuvo por un segundo. Su rostro, una mezcla de sorpresa y curiosidad, me hizo pensar que mi plan había funcionado. Me gusta la idea, Javier, dijo, su voz resonando en la habitación. Me gusta la idea de que mi nieto sea parte de esto. Hazlo con cuidado. Y me los mandas por correo en cuanto los tengas listos. Yo me encargaré de los resultados. El control que don Guillermo tenía sobre la situación, incluso en su ausencia, me hizo sentir un escalofrío. No podía simplemente deshacerme de los kits. Tenía que falsificar la prueba,
y tenía que hacerlo con una precisión que no dejara lugar a dudas. En ese momento, la suerte se había alineado a mi favor. Don Guillermo nos había dado la oportunidad de hacerlo en privado. Ahora, la bola estaba en mi cancha. Regresamos a casa con los kits de ADN. Clara, con una sonrisa en el rostro, los puso en la mesa de la sala, con una expresión de emoción que me partía el corazón. Lucas, mi hijo, con la curiosidad en los ojos, quería abrirlos de inmediato. Le expliqué que teníamos que esperar un momento, que era un ritual familiar. Me senté en el sofá, con la mirada fija en los kits, sintiendo el peso de la mentira. La noche se hizo larga. Clara, con una tos que me hacía temblar, se fue a dormir temprano. Su enfermedad, que habíamos mantenido en secreto, estaba empeorando. Cada tos era un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. El dinero de don Guillermo no era un lujo, era una necesidad. Y la prueba de ADN era la única barrera entre ella y la vida. Cuando la casa se quedó en silencio, me levanté. Tomé los kits de la mesa y los llevé a mi estudio. Con las manos temblorosas, abrí los kits. Cada uno contenía un hisopo de algodón, un sobre y unas instrucciones. Mi plan, que se había formado en mi mente en un instante de desesperación, era simple y peligroso. Tenía que abrir el kit de Lucas, reemplazar su hisopo con el mío, y luego sellarlo de nuevo. La lógica era simple, la prueba de ADN confirmaría que Lucas era mi hijo. Y, por lo tanto, el nieto de don Guillermo. Pero el plan era un riesgo. Los kits estaban sellados de fábrica, y el más mínimo error podría revelar mi fraude. El miedo me invadió. ¿Y si el laboratorio detectaba la alteración? ¿Y si don Guillermo, en su paranoia, decidía hacerlo de nuevo? El riesgo de ser descubierto era inmenso, pero el riesgo de no hacerlo era la muerte de mi esposa. En ese momento, con la mirada fija en los kits, me di cuenta de que mi plan no era una opción. Era una necesidad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomé mi kit, y con un cuchillo afilado, abrí el sello con el máximo cuidado. Saqué el hisopo, el que contenía mi ADN, y luego tomé el kit de Lucas. El kit de Lucas, el que contenía la verdad que don Guillermo nunca sabría, era mi objetivo. Con el cuchillo afilado, abrí el sello, saqué el hisopo de Lucas, y lo reemplacé con el mío. El hisopo de Lucas, el que contenía su inocencia, se quedó en mi mano, un recordatorio de la mentira que yo había creado. El sudor me corría por la frente. El plan había sido ejecutado, y ahora, la bola estaba en mi cancha. Solo me quedaba una cosa por hacer, rezar. Rezar para que el laboratorio no detectara el fraude. Rezar para que don Guillermo no sospechara nada. Rezar para que Clara sobreviviera. El futuro de mi familia, de mi matrimonio, de mi vida, estaba en manos de una mentira que yo había creado por amor. Y en ese momento, con el kit sellado de nuevo, me di cuenta de que mi vida, que antes era una vida de amor y de verdad, se había convertido en una vida de mentira y de desesperación. El buzón de correo era un monstruo. Cada mañana, lo miraba con una mezcla de terror y esperanza, esperando el paquete que contenía los resultados. La falsificación había sido un acto desesperado, una apuesta arriesgada, y ahora solo me quedaba esperar el veredicto del laboratorio. Los días se arrastraban, cada minuto una agonía. Lucas, ajeno a todo, jugaba en el jardín, su risa un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Clara, su rostro más pálido que nunca, me miraba con una preocupación que no podía ocultar. Javier, ¿qué te pasa?, me preguntó una noche. Estaba acostada en la cama, su cuerpo frágil y su voz un susurro. Pareces distante. Como si estuvieras en otro lugar. Le mentí. Le dije que estaba estresado con el trabajo, que la presión era mucha. Pero su mirada, la mirada de una mujer que me conocía mejor que nadie, me dijo que no me creía. «Es por mí, ¿verdad?», me preguntó. «Es por el dinero. Es por el trasplante. No te preocupes, mi amor. Estaremos bien». Sus palabras, llenas de una inocencia que me partía el corazón, me hicieron sentir un escalofrío. Ella no sabía que el dinero, la vida, estaba en manos de una mentira que yo había creado. El teléfono sonó. Era don Guillermo. Javier, dijo, su voz resonando en mi cabeza. ¿Tienes los resultados? Estoy ansioso. Quiero saber si Lucas tiene la nariz de su abuela. Es una tradición familiar. La tradición familiar. La misma tradición familiar que nos había puesto en esta situación. Le mentí de nuevo, le dije que el paquete aún no había llegado. Él, con un suspiro de impaciencia, me dijo que lo llamara en cuanto lo tuviera.
Colgué el teléfono, sintiendo el sudor frío en la espalda. La presión era insoportable. Un día, el paquete llegó. Estaba en el buzón, con el logo del laboratorio en la parte superior. Lo tomé, con las manos temblorosas, y lo llevé a mi estudio. El baúl, el que contenía las fotos de mi abuelo, estaba en un rincón, un fantasma de la mentira que había vivido. Ahora, yo, Javier, me había convertido en el heredero de esa mentira. Abrí el paquete, con el corazón latiendo a 1000 por hora. En él, había un sobre. Lo abrí, y en su interior, un papel con un número. 99,9%. 99,9% de probabilidad de que yo fuera el padre de Lucas. Mi plan había funcionado. La mentira que yo había creado por amor, había sido un éxito. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios. El futuro de Clara, el trasplante, el dinero de don Guillermo, todo estaba a salvo. Tomé el teléfono, con una sonrisa en el rostro, y llamé a don Guillermo. Don Guillermo, dije, mi voz sonaba mucho más alegre de lo que me sentía. Los resultados han llegado. ¿Y Lucas? Lucas es mi hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Y luego, una carcajada. La carcajada de un hombre que había ganado. ¿Lo sabía, Javier?, gritó. Lo sabía. Se parece a ti, se parece a mí. Es mi sangre. Mi heredero. El alivio se convirtió en un escalofrío. Don Guillermo, el hombre que yo creía que era un simple millonario, se había convertido en un monstruo. Y ahora, continuó, su voz era un susurro. Ahora que la herencia está asegurada, quiero hacer algo más. Quiero hacerle un chequeo médico. Una revisión completa. En mi hospital privado. Es una tradición familiar. El mundo se me cayó encima. El chequeo médico. Una revisión completa. Un simple análisis de sangre revelaría la verdad. La verdad de la enfermedad de Clara. Y, lo que era peor, la verdad de mi mentira. El chequeo revelaría que la sangre de Lucas no coincidía con la de don Guillermo. La mentira, que yo creía que había sido un éxito, se había convertido en una trampa. Y yo, Javier, me había quedado sin salida. El mundo, que un minuto antes se había sentido seguro, se convirtió en una trampa. El chequeo médico que don Guillermo había propuesto era el golpe final. Una simple prueba de sangre revelaría que Lucas, el niño que él consideraba su sangre, no lo era. La mentira que había construido para salvar a Clara, ahora podía matarla. El teléfono en mi mano se sentía como una bomba de relojería. Me senté en el sofá, con el corazón latiendo a 1000 por hora, tratando de encontrar una forma de salir de esto. No podía simplemente negarme. Eso sería levantar una bandera roja para don Guillermo, un hombre que no se detendría ante nada si sospechaba que le estaban mintiendo. Pero tampoco podía permitir que el chequeo sucediera. Tenía que encontrar un término medio, una excusa, una razón que fuera lo suficientemente convincente para un hombre que no confiaba en nadie. La puerta de la cocina se abrió, y Clara entró, con una sonrisa en el rostro. Javier, dijo, su voz era un susurro. Don Guillermo llamó. Me dijo que te había propuesto un chequeo médico para Lucas. Es una gran idea, mi amor. El hospital de mi padre es el mejor de la ciudad. Podrán darnos una segunda opinión sobre lo mío también. La esperanza en sus ojos me partió el corazón. Tenía que mentirle. Tenía que romper esa esperanza para salvarla. Clara, le dije, con la voz quebrada. No sé si es una buena idea. Los niños, a Lucas no le gustan los médicos. Ya sabes cómo se pone. La sonrisa en su rostro se desvaneció. Javier, no seas ridículo. Es un chequeo de rutina. Es por su bien. Su respuesta, su incredulidad, me hizo darme cuenta de que el camino que había elegido era mucho más difícil de lo que pensaba. No solo tenía que mentirle a don Guillermo, sino que también tenía que mentirle a Clara, a mi esposa. La única forma de detener el chequeo era que Lucas se negara. Y la única forma de que Lucas se negara, era que yo lo hiciera. Tomé a mi hijo, lo llevé a su habitación, y con el corazón en la garganta, le conté una historia. Le dije que el médico de su abuelo era un hombre malo, que le ponía inyecciones que dolían mucho, que lo pincharía con agujas grandes, y que no lo dejaría jugar. Lucas, con los ojos llenos de lágrimas, me miró. Papi, dijo, su voz un susurro. ¿De verdad? La mirada de inocencia en su rostro me hizo sentir un escalofrío.
Estaba mintiéndole a mi hijo, a mi propio hijo, para salvar a su madre. El precio de mi amor, de mi mentira, se estaba volviendo insoportable. El día del chequeo llegó, y Lucas, el niño que yo había adoctrinado con mentiras, hizo un berrinche. No quería ir. No quería ir al hospital. No quería ver al médico. Don Guillermo, al verlo, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de emoción, se descompuso en una expresión de decepción. No te preocupes, abuelo, dijo Lucas, su voz era un hilo. Te quiero. Pero no me gustan los doctores. Don Guillermo, al oír su voz, se quedó en silencio. Y luego, con un suspiro, dijo, está bien, hijo. No te preocupes. Lo entiendo. Mi plan había funcionado. Me sentí aliviado, pero el alivio fue efímero. La mentira, que yo creía que había sido un éxito, se había vuelto una trampa. Y yo, Javier, me había quedado sin salida. Pero la historia no termina aquí. Don Guillermo, el hombre que no se daba por vencido, me miró. Su rostro, que antes estaba lleno de decepción, ahora estaba lleno de una nueva idea. Está bien, dijo, su voz era un susurro. Si no quiere ir al médico, haremos algo más. Algo más divertido. El próximo fin de semana, toda la familia, haremos un proyecto de genealogía. Un árbol familiar. Para ver de dónde venimos, qué tenemos en común. Es una tradición familiar. El mundo se me cayó encima. Un árbol genealógico. Un proyecto de genealogía. Un simple análisis de sangre, de ADN, de genes, revelaría la verdad. La verdad de mi mentira. Y yo, Javier, me había metido en una trampa de tradición familiar, una trampa de mentiras. Y en ese momento, con la mirada fija en don Guillermo, me di cuenta de que mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo lo que yo amaba, estaba en manos de un hombre que, en su amor por la tradición, estaba a punto de destruirlo todo. El silencio de la sala, después de la propuesta de don Guillermo, era más ensordecedor que cualquier grito. El árbol genealógico. Un proyecto de genealogía. Un análisis de sangre, de genes, de herencia. Era el golpe final. No podía mentir de nuevo, no podía inventar otra excusa. La mentira que había construido para salvar a Clara se había vuelto una trampa mortal, y don Guillermo, en su amor por la tradición, estaba a punto de cerrar la puerta de la trampa. Miré a Lucas, que jugaba en el suelo, ajeno a todo. Y miré a Clara, que me miraba con una mezcla de curiosidad y de preocupación. Mi comportamiento, mis mentiras, mis excusas, habían creado una fisura en nuestro matrimonio, una fisura que la verdad, si salía a la luz, haría que se abriera por completo. La noche se hizo larga. Clara, que no se fiaba de mi silencio, se sentó frente a mí en la cama. Javier, dijo, su voz era un susurro. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? Ya no eres el mismo. Te veo distante, te veo preocupado. Te veo, asustado. La verdad de su enfermedad, de mi mentira, de la amenaza de su padre, estaba en la punta de mi lengua. Pero la tragué. La tragué por amor, por miedo. No es nada, mi amor, le mentí de nuevo. Es el trabajo. Es el estrés. Es la presión de tu padre. La mentira, que antes era una herramienta, se había convertido en mi vida. Pero la respuesta de Clara me heló la sangre. Mi padre no me presiona, Javier. No como tú. No como el hombre que me está mintiendo. El mundo se me cayó encima. Ella lo sabía. Ella sabía que le estaba mintiendo. No sabía la verdad, pero sabía que había una. Y el dolor en sus ojos, la traición en su voz, era más doloroso que cualquier golpe. La mentira, que yo creía que era mi escudo, se había vuelto mi espada, y la estaba usando para herir a la persona que más amaba. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar una forma de detener el proyecto de genealogía. No podía simplemente negarme. Tenía que destruirlo. Y la única forma de destruir el proyecto era destruir a don Guillermo, el hombre que lo había creado. Recordé una historia que don Guillermo me había contado una vez, una historia de su pasado, de un negocio turbio que había hecho en su juventud. Un negocio que, si saliera a la luz, lo arruinaría. Con una decisión que me hizo temblar, busqué en los archivos de la ciudad, en los archivos de los periódicos, en los archivos de la historia. Y encontré algo. Algo que don Guillermo había mantenido en secreto, algo que había enterrado, algo que yo podía usar como arma.
Mi plan se formó en un instante. No iba a exponer a don Guillermo por su fraude. Iba a exponerlo por su pasado. Iba a exponerlo por un acto que había cometido hace 40 años, un acto que, si salía a la luz, lo despojaría de su reputación, de su legado, de su nombre. Iba a destruirlo, no para salvarme, sino para salvar a Clara. Y el precio de esa salvación, la destrucción de su padre, era un precio que yo estaba dispuesto a pagar. El día del proyecto de genealogía llegó. La familia, los amigos, todos estaban en la sala de don Guillermo, esperando. Mi corazón latía a 1000 por hora. Y en ese momento, con la mirada de mi esposa, la mirada de mi suegro, y la mirada de mi hijo, supe que mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo lo que yo amaba, estaba en mis manos. Y yo, el hombre que había mentido por amor, estaba a punto de cometer el acto más grande de traición de su vida. El día del proyecto de genealogía amaneció gris, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. El salón de don Guillermo estaba lleno de gente, de familiares que esperaban con curiosidad el evento, de amigos que sonreían con una hipocresía que me hacía temblar. El ambiente, que antes era de celebración, ahora era una trampa de tradición familiar. Mi corazón latía a 1000 por hora, con el baúl de la verdad en mis manos. Clara, sentada a mi lado, me miraba con una expresión de dolor. Su salud, que se estaba deteriorando, era un recordatorio constante del precio de mi mentira. Javier, susurró, su voz era un hilo. ¿Qué vas a hacer? Su pregunta, tan simple, tan directa, me hizo darme cuenta de que ella, en su inocencia, era la víctima de un juego en el que yo había participado. Don Guillermo, con una sonrisa en el rostro, se levantó. Su voz, resonando en la sala, era un himno a la tradición, al legado, a la sangre. Familia, dijo, con una copa de vino en la mano. Hoy, celebraremos nuestro legado, nuestra sangre, nuestra historia. Hoy, sabremos de dónde venimos. Mi corazón se detuvo. El momento había llegado. No podía dejar que lo hiciera. No podía permitir que la mentira que había construido para salvar a mi esposa se convirtiera en la tumba de su padre. Me levanté, con el baúl en mis manos, y con una voz que apenas reconocí como mía, grité, Don Guillermo. Antes de que celebres tu legado, deberías saber algo de él. El silencio que siguió fue absoluto. La gente se detuvo, sus miradas se posaron en mí. Don Guillermo, con la sonrisa congelada en el rostro, me miró con una expresión de ira. Javier, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy revelando la verdad, respondí, mi voz era un hilo. La verdad de tu legado. La verdad de tu historia. Abrí el baúl, saqué el archivo de la ciudad, y lo mostré a la multitud. Hace 40 años, dije, mi voz resonaba en la sala. Don Guillermo, el hombre que ustedes veneran, el hombre que ustedes creen que es un pilar de la tradición, hizo un trato turbio. Un trato que lo hizo millonario, pero que arruinó la vida de 20 familias. El caos se desató. La gente gritaba, se empujaba, con la mirada de terror y de incredulidad en sus rostros. Don Guillermo, con el rostro pálido, me miró con una expresión de odio. Cállate, Javier. Cállate. ¿Estás loco? Pero yo no me callé. Saqué las fotos de las familias que don Guillermo había arruinado, las fotos de las casas que les había quitado. La verdad de su legado, de su fortuna, de su vida, se había revelado. Y la gente que lo veneraba, lo miraba con una expresión de desprecio. La victoria fue efímera. Clara, con lágrimas en los ojos, me miró. Su rostro, que antes estaba lleno de dolor, ahora estaba lleno de una mezcla de rabia y de traición. Javier, susurró, su voz era un susurro. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? El plan había funcionado. El proyecto de genealogía había sido cancelado. Pero el precio de la victoria era la destrucción de mi matrimonio. Había salvado a mi esposa, pero la había perdido. Y don Guillermo, con la mirada de un monstruo en el rostro, me miró. Esto no ha terminado, Javier. Esto no ha terminado. Y en ese momento, con la mirada de un hombre que me prometía venganza, me di cuenta de que mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo lo que yo amaba, estaba en manos de un hombre que no se detendría ante nada para destruirnos. El silencio del salón era un grito. Los invitados se habían ido, dejando atrás el eco de un escándalo que resonaría por todo el pueblo. La mentira que había construido para salvar a mi esposa había explotado, y el precio de la victoria era la destrucción de mi matrimonio. Clara, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, me miró. Su mirada, que antes estaba llena de amor, ahora estaba llena de una traición que me quemaba por dentro.
Javier susurró, su voz era un hilo. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Has humillado a mi padre, a mi familia. Has destruido todo lo que teníamos. El dolor en su voz era insoportable. Me arrodillé frente a ella, con el baúl en el suelo, con la mirada de un hombre que había perdido la guerra. Clara, le dije, mi voz se rompió. Lo hice por ti. Lo hice por amor. Y en ese momento, la verdad que había mantenido oculta durante 8 años, salió de mi boca. Le conté todo, su infertilidad, la decisión de usar un donante anónimo, la mentira que había construido para que su padre la aceptara, el chequeo de ADN, y el chequeo médico que su padre había propuesto, el chequeo que habría revelado la verdad y la habría matado. Le conté la historia de un hombre que había mentido, que había traicionado, que había humillado a su suegro, todo para salvar a la mujer que amaba. El silencio que siguió fue absoluto. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se quedó sin habla. Su rostro, que antes estaba lleno de dolor, ahora estaba lleno de una mezcla de shock, de incredulidad, de una verdad que la golpeó con la fuerza de un tren. Y luego, una lágrima corrió por su mejilla. Una lágrima de dolor, de traición, de amor. Javier susurró, su voz era un hilo. Me mentiste. Me mentiste por 8 años. Te mentí para salvarte, le respondí, mi voz se rompió. Te mentí para que tu padre te amara. Te mentí para que tu padre te dejara el dinero para tu trasplante. Y en ese momento, una puerta se abrió. Don Guillermo, con el rostro pálido y los ojos llenos de dolor, entró en el salón. Su mirada no era la de un hombre que buscaba venganza. Era la mirada de un hombre que había sido destruido. La verdad, susurró, su voz era un hilo. La verdad siempre sale a la luz. Nos sentamos los tres en el salón, con el silencio de la noche, con la verdad en nuestras manos. Don Guillermo, con los ojos llenos de lágrimas, nos contó su historia. La historia de un hombre que había vivido su vida por el legado, por la sangre, por la tradición. La historia de un hombre que, en su avaricia, había arruinado la vida de su propia hija, al obligarla a vivir una mentira. He cancelado el testamento, dijo, su voz era un susurro. Pero no por venganza. Lo he cancelado por amor. He cancelado el testamento que había escrito por el legado, y he escrito uno nuevo. Un testamento que te deja el dinero para tu trasplante, Clara. Un testamento que no tiene condiciones. Un testamento que no tiene mentiras. Un testamento que es un legado de amor. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un monstruo, era en realidad un hombre que se había redimido. La mentira que yo había creado para salvar a mi esposa, había sido un catalizador para la verdad, para la redención, para el amor. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Clara, con el dinero de su trasplante, se salvó. Mi matrimonio, que se había roto, se reconstruyó. Y don Guillermo, el hombre que yo creía que era un monstruo, se convirtió en un hombre que había entendido que el verdadero legado no es el que se hereda, sino el que se construye con amor, con verdad, con perdón. Y yo, Javier, el hombre que había mentido por amor, había aprendido que el amor verdadero no se basa en la mentira, sino en la verdad, en la honestidad, en la confianza. Y que el verdadero legado de una familia, es el que se construye con el corazón.